Hola, me llamo Jorge Juan Buendía, soy alumno del Practicum 2011 aquí en la Universidad Politécnica de Valencia y os voy a contar lo que he hecho junto con mi compañero Daniel Sáez durante esta semana. En concreto hemos estado en el Departamento de Electrónica, en la rama de Ingeniería y Aeronáutica, desarrollando un proyecto de iluminación LED. Aquí podéis ver que este es mi compañero soldando algunos de los componentes en el laboratorio de electrónica. Nuestro proyecto se separa en LEDs, 22 LEDs, 22 resistencias de 82 ohmios y una fuente de alimentación de 5 voltios. Esta conformaría la parte eléctrica, que es la que yo voy a desarrollar. La parte electrónica, que se forma por un microcontrolador, un condensador y un transistor, es la que desarrollará mi compañero en el próximo PowerPoint. Esta es una imagen de nuestro proyecto finalizado. Los componentes de la parte eléctrica son diodos LED, resistencias y una fuente de alimentación. La base teórica sobre la que se basa todo nuestro proyecto es principalmente la ley de Ohm, que dice que la tensión es igual a la intensidad por la resistencia, la intensidad igual a la tensión partido la resistencia y la resistencia igual a la tensión partido la intensidad, sobre la que trabajaremos todos nuestros cálculos, y la potencia, que es igual a la tensión por la intensidad. La capacidad de disipar la potencia que tiene cada componente es imprescindible para evitar que se puedan quemar, entonces es sobre lo que trabajamos como límite. Cabe diferenciar la separación entre un LED y un diodo normal. Un LED es un diodo emisor de luz, es un dispositivo semiconductor que emite luz. Cualquier otro diodo puede ser de diferentes características, pero no emite luz, de forma que el LED es un diodo único en este sentido. El símbolo de un LED es este, en el que se dibuja con unas flechas, símbolo de emisión de luz, y está dividido en el ánodo y en el cátodo, formado por un cristal P y un cristal N unidos. Siempre se dibuja en el mismo sentido. Esto simboliza que un diodo solamente puede ser polarizado, es decir, que pase la corriente eléctrica del positivo al negativo, es decir, del N al P. Y nunca en sentido contrario, como está representado en la imagen. El cátodo y el ánodo siempre se dibujan en la misma parte, de forma que se puede identificar simplemente en los circuitos eléctricos por la dirección del triángulo o por diferentes aspectos, como por ejemplo la cruz. Esta es la región de agotamiento, es la formación de un diodo LED, en la que aquí se produce la unión, y si está polarizado directamente se produce una corriente eléctrica, mientras que si está polarizado, como vemos aquí, del negativo al positivo, la región de agotamiento va aumentando hasta que el LED se quema o se rompe por diferentes motivos. Todo esto se especifica en la curvatura, en la tensión de codo, que se dice que viene definida por el fabricante del LED. Esta que vemos aquí es la curva de trabajo seguro, que nos indica que por encima de esta curva, tanto en intensidad como en tensión, el LED trabaja en condiciones desfavorables, de forma que puede romperse o puede quemarse. Cuando la tensión es negativa, es decir, del negativo al positivo, el LED no produce luz y la región de agotamiento va aumentando, de forma que cuando llega a una cantidad importante de voltaje, de tensión, el LED se rompe. En esta curva, en la tensión de codo, el fabricante nos define un apartado concreto en el que el LED va a definir su máxima luminiscencia, que es lo que nos interesa para consumir poco y tener mucha luz. Nuestro circuito, la intensidad que vamos a requerir son 22 miliamperios y inicialmente íbamos a trabajar con una tensión de 3,8 voltios. Debido al fabricante, pues deberíamos de coger una resistencia por la que pasasen 1,2 voltios y está formado un circuito en paralelo 22 veces, como ya hemos dicho, que se forma por 22 LEDs. La fuente de alimentación debe ser de 5 voltios para que, con una resistencia concreta, el LED trabaje en sus máximas condiciones. De forma que, desde la fuente de alimentación, con 5 voltios, pasa por la resistencia y luego llegan los LEDs que se iluminan. Nuestros LEDs, por fabricante, trabajaban sobre una máxima entre 2,9 y 3,5 de máximo de luminiscencia. Entonces, para poder obtenerla,
vimos a las resistencias que se comercializaban, que podíamos comprar con un determinado nivel de resistencia, ohmios. Entonces eran 82, de forma que nuestra tensión en los LEDs se quedaba en 3,36. Entonces, nuestro proyecto consume 2,5 vatios y produce la misma luz que una lámpara incandescente que consumiría 15 vatios. Para hacer una relación, si nosotros tenemos una luz incandescente que consumiría 50 vatios, nuestro proyecto, al tener un rendimiento del 80%, consumiría 8,75 vatios. La iluminación y el mantenimiento en los LEDs, como podemos ver aquí en una lámpara, es imprescindible. Como ya he dicho antes, para que el LED sufra menos y mantener su largo periodo, debe de estar entre 1,8 y 3,8 por fabricante para mantenerse durante un largo periodo. Dependiendo de la tensión, la intensidad y sobre todo los materiales sobre los que esté hecho el LED, producirá una luz u otra, dentro de la gama de colores del arco iris, se podría decir. No depende de la carcasa, como muchos se piensan. Estos son algunos ejemplos de utilización de LEDs, como puede ser en las fachadas de edificios como decoración, en los techos de los pasillos, ahorrando tanto energía como espacio y proporcionando una mayor belleza, por así decirlo, en los edificios. Y en escaleras, como muchos habremos podido ver, tanto se pueden utilizar en cines como en escaleras de restaurantes o diferentes tipos. Y hasta aquí es todo. Muchas gracias.